Hola, estamos con un nuevo video clase de tecnología mecánica. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de procesos de conformado o procesos de fabricación. En línea con lo que dije en la presentación, voy a tratar de ser breve en cada una de las filiminas. Tenemos 28 diapositivas. Pero la idea es en esta presentación poder dar una introducción y luego ir metiéndonos más en detalle en cada uno de los procesos y en cada uno de los temas que vamos a ir viendo con los videos o las clases sucesivas. Así que bueno, para empezar tenemos que definir qué es la tecnología mecánica. Hay muchas definiciones, si ustedes buscan en internet o de diferentes bibliografías van a ver que muchos autores la definen de diferente manera. Yo acá puse dos porque en estas dos se ven las dos grandes diferenciaciones que se hacen en la mayoría de las definiciones. Por un lado, algunos autores restringen estas definiciones solamente a materiales metálicos y otros la hacen extensiva a materiales metálicos y no metálicos. Y la segunda gran diferenciación es que algunos no tienen en cuenta la precisión dimensional o las tolerancias de fabricación y otros sí. Entonces, haciendo un mix entre estas dos definiciones, podemos decir que la tecnología mecánica es una ciencia que se encarga de estudiar la transformación de los materiales desde que son materia prima hasta que se convierten en un producto terminado, teniendo en cuenta la precisión o la tolerancia dimensional. Cuando hablo de materiales, me refiero a todo tipo de materiales, tanto metálicos como no metálicos. Yo la haría, mi definición personal la haría extensiva a materiales no metálicos. En esta materia, por el alcance que tiene esta materia, gran parte de los procesos que vamos a ver son sobre materiales metálicos, pero pueden hacerse extensivo a materiales no metálicos. O sea, los ejemplos que vamos a ver en la práctica son materiales metálicos, pero pueden hacerse extensivo a materiales no metálicos, adecuando algunas de las variables, como por ejemplo las fuerzas que intervienen, la dureza de los materiales, la resistencia, las temperaturas, adecuando esas variables. Todos los ejercicios que hagamos sobre materiales metálicos podemos llevarlos a materiales no metálicos. La primera diferenciación que podemos hacer en procesos de fabricación es esta que tenemos acá. Procesos de fabricación de tecnología sustractiva y procesos de fabricación de tecnología aditiva. Los procesos de fabricación de tecnología sustractiva son aquellos que parten de un material en forma tridimensional, tiene un volumen, y a través de diferentes procesos que en general van eliminando material, o sea, van arrancando viruta, se obtiene el producto final también como objeto tridimensional y una gran cantidad de residuos. Ese residuo es el producto de haber arrancado el material en los diferentes procesos en los que fue pasando el material desde la materia prima hasta el objeto terminado. En la tecnología aditiva se parte de un material que suele ser particulado, puede ser en fibra, puede ser en lámina, y a través de diferentes procesos se van adhiriendo las capas hasta lograr un objeto tridimensional, un producto terminado tridimensional, y una cantidad de residuos considerablemente menor a la cantidad de residuos que teníamos en la fabricación sustractiva. Entonces la primera diferencia es que una quita material y la otra superpone material. Y la segunda diferencia es la cantidad de residuos que generan. Estos residuos en algunos casos se pueden reutilizar convirtiéndose en materia prima para algún otro proceso. Bien, otra segregación que puede hacerse es según si la transformación es con arranque de viruta o sin arranque de viruta. Esto lo hice como para que ustedes puedan hacerse un diagrama de flujo de los procesos de conformación. Los podemos dividir en tecnologías aditivas o tecnologías sustractivas, y dentro de las tecnologías sustractivas tenemos con arranque de viruta y sin arranque de viruta. Dentro de los que son con arranque de viruta, a su vez, pueden dividirse en herramientas que utilizan filos determinados, o sea, máquinas que utilizan herramientas que tienen filos determinados, y máquinas que utilizan herramientas que tienen filos no determinados. Y dentro de las que son sin arranque de viruta, podemos dividirlo en moldeo o en procesos de deformación volumétrica. Volviendo a esta filmina, tenemos
Las que son con arranque de viruta, las herramientas que utilizan filos determinados son aquellas que a simple vista podemos determinar dónde empieza y dónde termina el filo, o sea, es geométricamente determinado. Por ejemplo, tengo acá una herramienta de torno, esta es una herramienta grande para un torno de gran potencia, y si viéramos ahí en la punta, si la cámara llega a tomarlo, tiene una pastilla donde tiene el filo bien determinado. Después, cuando veamos los diferentes tipos de herramientas, vamos a verlo más en detalle. Y no tengo acá, pero si ustedes ven un disco de amolar, van a ver que no ven dónde empieza y dónde termina un filo, sino que lo que ven es, lo que dije antes, un aglomerante con un montón de partículas, y esas partículas son abrasivas. El principio de funcionamiento es, tengo una partícula con el aglomerante que lo envuelve, esa partícula se va desgastando, el aglomerante también se va desgastando, hasta que llega un momento en que el contacto entre el aglomerante y la partícula ya no es tan bueno y esa partícula sale despedida. Y eso da lugar a la aparición de una nueva partícula. Y luego, sin arranque de viruta, tenemos el moldeo, que el moldeo puede ser con moldes permanentes o moldes no permanentes o desechables, y los de deformación volumétrica. ¿Cuál es la diferencia más grande entre estos de acá y los anteriores? Que en los anteriores el cambio en la geometría es a volumen no constante, es decir, yo parto de un material y mediante el arranque de viruta obtengo un producto terminado. Ese producto terminado va a tener menor cantidad de material que la materia prima. En cambio, en el de deformación volumétrica, yo parto de un material y le voy cambiando la forma, pero siempre manteniendo la cantidad de material constante. Procesos de mecanizado, arrancamos por el torneado. El torneado se utiliza para generar piezas de revolución, es decir, geometrías de revolución. El movimiento principal lo tiene la pieza y el movimiento secundario lo tiene la herramienta. Esto lo vamos a ir complementando con videos, así que voy a hacerlo breve, cada una de estas descripciones, y luego les recomiendo que vayan a ver los videos con las especificaciones de cada uno de estos procesos. El taladrado o agujereado, acá quiero detenerme en que la definición sacada de la bibliografía dice que es un hueco de revolución o agujero cilíndrico. Actualmente hay mechas que tienen una geometría triangular en donde los vértices son los que tienen el filo y las aristas son curvilíneas. Ese tipo de mecha produce un agujero cuadrado. Entonces, esta definición actualmente quedó vieja. En la agujereadora pueden realizarse otro tipo de taladrados que no son cilíndricos. El alesado mandrinado lo que hace es agrandar el diámetro del agujero. Tiene una herramienta. Este es el porta herramienta, sería este vástago, es el porta herramienta. La herramienta es eso que está ahí. Tiene filo en un solo lado. Entonces, cuando esto gira va arrancando el material, ahí se ve el dibujito de la viruta que se va generando, y con la pieza le doy el avance y genero el agujero de mayor diámetro. Una vez que terminé de agrandarle el diámetro, tengo que sacar la herramienta, mover esto, darle mayor vuelo. El vuelo es la distancia desde acá hasta acá. Entonces vuelvo a hacer la pasada y con eso sigo aumentando el diámetro hasta el diámetro final que necesite la pieza. El fresado. Bueno, acá en este dibujo hay un solo tipo de fresado. Hay varios tipos de fresado. Puede ser fresado frontal o fresado radial. Y dentro del fresado radial puede ser en concordancia o en oposición. Este que vemos acá en este dibujito es un fresado radial en oposición. ¿Por qué es en oposición? Porque la velocidad, como esto está girando para allá, la velocidad acá del filo es en este sentido que estoy dibujando y la velocidad de avance de la pieza es en el sentido opuesto. Entonces se dice que es en oposición. Más adelante, cuando veamos fresado, lo vamos a ver más en detalle. Cepillado. Bueno, hay máquinas para el cepillado que son específicas, que lo hacen diferente a como está acá en el dibujito. En este dibujito se ve que es un cepillado lineal. Lo que tengo es una pieza y la herramienta va y viene y a su vez se va moviendo horizontalmente para generar una pieza plana. Hay otro tipo de cepilladoras que lo que hacen es, una herramienta va girando
y va generando el cepillado en todo el ancho de la pieza, va generando el cepillado desde un extremo hasta otro. Este tipo de cepillado que se ve acá, la ventaja que tiene es que con una sola máquina yo puedo hacer cepillado y limado. Bueno, el limado, como lo dije, es similar al cepillado del que vimos antes, pero el arranque de material en cada pasada es menor y se logra una mejor terminación superficial. Hay máquinas, esto como les digo se podía hacer en la misma máquina. Hay máquinas que son específicas para una tarea. ¿Qué ventaja tiene eso? Que me logra mayor productividad. ¿Y qué desventaja tiene eso? Que solo puedo hacer una tarea. Y hay otras máquinas que fueron pensadas para un proceso en particular, pero con algunos accesorios se puede convertir, o con la modificación de algunas variables se puede convertir para, en la misma máquina, realizar diferentes procesos. ¿Qué ventaja tiene eso? Que compro una máquina y puedo hacer varios procesos. ¿Qué desventaja tiene eso en comparación a lo anterior? Es que voy a tener menos productividad. La velocidad con la que voy a hacer una pieza en una máquina universal es menor que la que voy a hacer una pieza en una máquina específica, y quizás las tolerancias dimensionales también me varíen. El mortajado genera superficies planas a lo largo de un agujero. Puede ser en el interior o en el exterior. No es muy común en el exterior porque hay otras máquinas que son más productivas, pero el mortajado puedo hacerlo también en el exterior, generando por ejemplo un eje estriado. Lo que hace esta herramienta es ir comiendo el material y al tiempo que le doy avance me genera un hueco rectangular en la periferia de un agujero. Es lo que comúnmente se denomina un chavetero. Dentado. Hay diferentes formas de hacer una rueda dentada. Uno puede ser en una creadora de engranajes. Es lo más productivo porque la velocidad para hacer un engranaje va a ser la menor de todas. Pero como desventaja, esa máquina solo me sirve para hacer engranajes. Como extremo opuesto, si yo tengo que hacer un solo engranaje, no voy a hacer una producción en serie, lo puedo hacer en una fresa con un plato divisor, que es un accesorio que se le pone a la fresa, y haciendo una combinación de diferentes agujeros que tiene el plato divisor, yo le puedo ir dando el avance a la mesa de la fresadora y a la fresa para que me genere los dientes del engranaje. Dependiendo de cuál sea la forma de generar ese dentado, va a ser la máquina y la herramienta que utilice. En las dentadoras se utilizan herramientas de forma, o sea, con la forma del diente que le quiero dar. El movimiento principal lo va a tener la herramienta y el movimiento secundario lo va a tener la pieza, pero tienen que estar en sincronía. Brochado. El brochado es similar al proceso que vimos en dos filminas anteriores, el mortajado, con la diferencia de que en el mortajado generaba un hueco rectángulo dentro del cilindro, y en este lo que hace es aumentarme el diámetro del cilindro. ¿Y qué diferencia tiene con el alesado? Que el alesado era una herramienta que va girando y va aumentando el diámetro a medida que va avanzando dentro del agujero. En este caso la herramienta tiene un diámetro más pequeño, luego un diámetro más grande, luego un diámetro más grande, y así sucesivamente en cada escalón. Es decir, es una herramienta escalonada. Lo que hace esto es, cuando la herramienta pasa, me va aumentando el diámetro del agujero, y en una sola pasada me genera desde un diámetro A hasta un diámetro B más grande. Es decir, la velocidad de producción en esta es superior a la anterior, porque en la anterior yo tenía que, a partir de un agujero, aumentarle el diámetro, pasar a un diámetro B, luego sacar la herramienta, cambiarle el vuelo, volver a pasar y aumentarle el diámetro a un diámetro C, luego sacar la herramienta, aumentar el vuelo y volver a pasar a un diámetro D, y así sucesivamente. En esta, en una sola pasada, paso del diámetro A al diámetro D. Aserrado. El aserrado produce un corte o un seccionado o una separación del material. Trabaja con una sierra que puede ser lineal o circular. Esa sierra tiene dientes, esos dientes entran en contacto. Acá ya hay más cantidad de dientes o de filos en contacto entre la herramienta y la pieza, entonces se dice que es una herramienta policortante. En este tiene un movimiento alternativo
Generalmente la máquina de tanto esta como la limadora que vimos antes tienen un movimiento que se llama de retorno rápido, retroceso rápido, porque el movimiento activo, es decir, el movimiento en el que genera el corte es en la ida, y el movimiento de vuelta es un movimiento pasivo, es decir, no genera corte. Rectificado o amolado, bueno, acá ya utilizamos una herramienta que no tiene filos determinados geométricamente, sino que tenemos un aglomerante y esos puntitos que vemos ahí simbolizan las partículas abrasivas. Dependiendo la granulometría con la que estemos trabajando, puede ser una operación de desbaste o una operación de terminación superficial. Y la herramienta se dice que es autoafilante, es decir, este tipo de operaciones puede realizarse en máquinas rectificadoras. Y las tolerancias que se generan son muy buenas, las rugosidades son muy bajas. Electroerosionado. Es un proceso de mecanizado por arranque de viruta. Este funciona para materiales conductores y se trabaja con un electrodo que generalmente es de grafito. Este emplea chispas para desbastar pequeñas partículas del material. Además necesita estar sumergido en un líquido dieléctrico. Este proceso de fabricación es de muy alta precisión y permite realizar figuras complejas con aristas o superficies que no se podrían realizar en cualquier otro método de fabricación. A diferencia de todos los procesos que vimos antes, las variables ya no son velocidad de giro, velocidad de avance, profundidad de pasada, sino que acá las variables son si el fluido dieléctrico es con circulación o sin circulación, el voltaje y el amperaje, básicamente esas tres. Moldeado o fundición. Bueno, este consiste en el colado o en el vertido del material fundido dentro de un molde. El material va a adoptar la forma del molde. Acá las variables son diferentes a las que veníamos teniendo en cuenta. Puedo modificar la fluidez del líquido. Si la pieza es muy grande, cuando se empieza a solidificar se enfría, entonces tengo una contracción. Si tengo una contracción empiezan a quedar huecos o se generan rechupes, entonces tengo que tener una mazarota, que es un reservorio de material líquido, es como si fuese en este dibujo, acá sale un reservorio, que cuando yo vuelco se empieza a llenar, entonces este reservorio queda lleno de material fundido, y cuando esa pieza se enfría, se empieza a contraer, el material fundido fluye desde el reservorio hacia la pieza. Bueno, el ángulo de desmolde creo que lo dije, pero si hago la pieza con las paredes totalmente rectas, después no lo voy a poder desmoldar. Si la idea es reutilizar el molde, tengo que darle cierto ángulo para que la pieza pueda ser desmoldada. El laminado consiste en obtener una chapa fina que se logra progresivamente desde un planchón de gran espesor hasta una chapa de bajo espesor. ¿Cómo se hace? Bueno, se obliga a pasar el material entre dos cilindros. Estos cilindros ejercen una fuerza hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo que están girando, entonces la velocidad tangencial que tienen acá obligan al material a pasar por ahí. Cuando el material pasa, reduce su espesor. Luego pasa por otro laminador que tiene las mismas características, pero el espacio entre un rodillo y otro es menor, y así sucesivamente se arma un tren de laminación para pasar desde un espesor A a un espesor B sucesivamente. Trefilado. Bueno, el trefilado es similar al laminado, es decir, paso de una dimensión a una dimensión B más chica, pero en lugar de ser algo laminar es una trefila, es decir, tiene una geometría específica. Puede ser un octágono, puede ser un cilindro, puede ser cualquier geometría, una estrella, puede ser cualquier geometría que yo quiera darle a esa barra. Extruido o extrusión. En la extrusión lo que se hace es obligar nuevamente a pasar el material por un orificio, pero en este caso en lugar de ser un material sólido que lo estoy traccionando, es un material en estado pastoso que a través de o mediante un émbolo lo obligo a pasar por ese dado. Forjado. El forjado es un proceso de deformación, puede realizarse en frío o en caliente, que mediante un golpe le cambia la geometría al material. Ese golpe se realiza por medio de un martillo, masa, martinete, puede llamarse de diferentes maneras. Cuando
golpean esas máquinas, si tenemos la posibilidad de hacer alguna visita a alguna empresa que tenga una máquina de esas, van a ver los cimientos que tienen para que el golpe se transmita lo menos posible al suelo de la fábrica. Estampado. El estampado es similar al anterior, solo que ya tiene una matriz, es decir, cuando se realiza el golpe, en el caso anterior, yo tengo que ir girando la pieza, generalmente se gira cada 90 grados para que la deformación vaya siendo simétrica. Acá yo pongo una matriz y le doy el golpe y la pieza es obligada a tomar la geometría que tiene la matriz. Cizallado. Cizallado básicamente es una tijera. Son dos piezas, se coloca el material en el medio y cuando se acciona la máquina, las dos piezas generan la fuerza opuesta, una con respecto a la otra, y generan el seccionado del material. Punzonado. Denme un segundo. El punzonado es básicamente con una herramienta mucho más robusta, pero básicamente lo que hacemos con una perforadora, la que genera en las hojas los agujeros esos. Bueno, eso es un punzonado. Es una herramienta, un dado o punzón que ejerce una fuerza y luego tengo la bancada o la matriz que impide que el material se mueva en esa dirección y hoy corta y obliga a expulsar una sección o un pedazo del material. Bueno, cuando esta chapa está plana, ese agujero se le hace con un punzonado. Puede hacerse con diferentes procesos, ¿no es cierto? Puede hacerse con chorro de agua, puede hacerse con corte láser. Para la terminación que tiene esto no se justifica ninguna de las máquinas que acabo de nombrar anteriormente, y un punzonado es un proceso que puede realizarse en forma relativamente barata. El embutido es similar al punzonado, pero no llega a realizar el corte. Es una transformación que se realiza sobre una lámina, es decir, sobre una chapa de relativo pequeño espesor, y genera una especie de hueco, superficie cóncava, empleándose un punzón o una matriz o un dado con la forma deseada. Puede llamarse de cualquiera de la forma que dije, punzón, matriz, dado. Este proceso puede realizarse en una máquina de estampado o en una de forjado, variando la presión o el recorrido del dado. Plegado, bueno, al igual que el anterior, el espesor buscamos que sea constante y es el proceso de doblar una chapa, produce una deformación plástica. En este proceso puede que a veces se vea afectado el espesor del material, obteniéndose espesores no constantes. En resumen, bueno, acá a lo largo de este video vimos algunos procesos de conformado, tanto con arranque de viruta como sin arranque de viruta. Vamos a profundizar sobre cada uno de ellos, vamos a complementarlo con material, tanto escrito como videos, y luego nos vamos a ir metiendo en las diferentes variables, en las diferentes máquinas, en las diferentes herramientas que se usan. Algunas de estas máquinas que vimos están disponibles en el taller de Pergamino, entonces cuando hagamos la visita técnica vamos a poder verla. Pero es conveniente antes de hacer la visita tener algunas clases de aula, digamos, continuar con algunos videos para poder ver antes de ir a alguna de las máquinas, ver videos, ver cómo son por dentro, ver cómo es la cadena cinemática desde donde está el motor, que es donde se produce el movimiento, hasta donde tenemos la salida, que es el movimiento de la pieza o el movimiento de la herramienta, y ver cómo son los sincronismos entre una y otra. Dependiendo de las necesidades, entonces se puede optar por máquinas específicas o por máquinas universales a las que pueden adaptarse diferentes accesorios para cumplir una misma función. Esto va a depender de si voy a hacer producción en serie o si voy a hacer producción artesanal de baja escala. Eso me va a dar una mayor productividad, es decir, voy a reducir los tiempos. ¿A costas de qué? De que la máquina me sirve solo para eso. O voy a emplear mayores tiempos de producción, pero con máquinas universales que si me cambia
el producto que tengo que hacer, puedo adecuarla o puedo adecuar mi producción para poder cumplir con esas nuevas especificaciones. Y la bibliografía, como mencioné antes, es Fundamentos de Manufactura Moderna. El autor es Grover. Está disponible en la biblioteca. Bueno, y para terminar, en la plataforma van a tener videos e información complementaria a esta clase. Saludos.